En este video vamos a resolver el siguiente problema. Nos preguntan qué diferencia de presión debe generarse a lo largo de un popote de longitud de 15 centímetros para beber un líquido similar al agua de una densidad de 1 gramo por centímetro a la menos 3. Lo que nos están preguntando, vamos a hacer un esquema para poder entenderlo de manera más adecuada. Imaginen que tenemos un recipiente que contiene agua o un líquido con una densidad similar al agua, y luego aquí tenemos un popote que tiene una longitud de 15 centímetros y nos están preguntando cuál es la presión que debe existir, que la vamos a poner así. ¿Cuál es la presión que debe de existir dentro del popote para que este líquido que tenemos abajo comience a elevarse y poder beber el agua a través del popote? Ese es el planteamiento general del problema. Más aún, el problema nos pregunta por la diferencia, es decir, qué tanta debe ser la diferencia entre la presión dentro del popote con respecto a la presión atmosférica. Para responder esa pregunta, vamos a, en primer lugar, tomar los datos del problema. Nos dice que la longitud del popote es de 15 centímetros y la densidad de líquido es de 1 gramo por centímetro a la menos 3. Y nos preguntan por la diferencia en esa presión, cuánto debe ser para que el líquido fluya hacia arriba. Vamos a hacer un esquema un poco más grande aquí para que se vea más claro. Imaginen que ese es el popote de 15 centímetros. Entonces, para que el líquido, o cuando el líquido sube, por ejemplo, hasta este punto, todo esto está lleno de líquido. Cuando se alcanza la presión suficiente para que el líquido suba por el popote. Entonces, en este momento el popote está lleno de líquido. Ahora, hay unas fuerzas que están interactuando con el líquido del popote. En primera instancia tenemos, bueno, este popote, hay que recordar, está en un recipiente con agua. Y sobre ese recipiente se está ejerciendo una presión atmosférica. El resultado de esa fuerza, de esa presión, es una fuerza que empuja el líquido hacia arriba. Conforme el líquido va subiendo, pues ahora tenemos una fuerza que actúa hacia abajo debido a la masa de agua que tenemos aquí, a la columna de agua. Entonces esa fuerza es igual a la masa de agua por la gravedad. Y adicionalmente hay otra fuerza que se está ejerciendo hacia abajo por efecto de la presión, la presión que hay, la presión del aire que hay en este punto, que si se fijan es la presión de aire que hay dentro del popote. Claramente esa presión tiene que disminuir porque, por ejemplo, si tenemos, vamos a dibujar un esquema acá, si tenemos nuestro líquido y tenemos el popote aquí y no hay nada en la parte superior, pues hay una presión atmosférica que se ejerce sobre
el líquido, pero como el popote está abierto a la atmósfera, también hay una fuerza debido a la presión atmosférica que empuja el líquido hacia abajo, de tal manera que el líquido nunca va a subir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir esta presión, disminuir la presión que hay dentro del popote. ¿Cómo la disminuimos? Eliminando moléculas de gas, de aire. ¿Cómo la eliminamos? Pues colocando un objeto acá en esta parte superior y haga una especie de vacío. Pues en este caso, este objeto es nuestra boca y nosotros succionamos el aire, y al succionarlo lo que provoca es que pues hay menos moléculas de aire dentro del popote, y eso provoca una disminución en la presión, de acuerdo al principio de Avogadro que ya revisamos. Entonces, esta fuerza hacia abajo, pues obviamente la presión en el popote no la podemos disminuir hasta cero. Entonces hay una determinada cantidad de fuerza, una determinada cantidad de presión que ejerce una fuerza hacia abajo. Entonces las fuerzas hacia abajo son la fuerza debido a la presión y la fuerza debido a la masa, de agua por efecto de la gravedad. Entonces, cuando el líquido llega a este punto, o más bien, para que el líquido llegue a este punto, se debe de cumplir la siguiente condición. La fuerza hacia arriba, por efecto de la presión atmosférica, debe ser igual a la fuerza hacia abajo debido a la fuerza de la columna de agua y a la presión que se está ejerciendo en el popote. Entonces podemos concluir que para que se dé esto, la presión que vamos a llamar presión del popote, es decir, esta presión que tenemos aquí, esta presión que está dentro del popote, más la presión debido a la columna de agua sobre esta área, que la vamos a poner como la presión hidrostática, o la presión debido a la altura de la columna. Pues esas dos presiones deben ser igual a la presión atmosférica. Claramente, para que esto se cumpla, esta presión debe ser menor que esta presión, que es el principio que estábamos discutiendo hace un momento. Debemos succionar aire del popote para disminuir la presión y que el líquido suba. En este punto podríamos calcular la diferencia en la presión, pero para que se vea más claro, primero vamos a calcular la presión del popote y automáticamente va a salir la diferencia en la presión por un seguimiento lógico del problema. Entonces lo que voy a hacer es despejar esta presión del popote, que va a ser la presión atmosférica menos la presión debido a la altura de la columna de agua. Aquí es importante definir la presión atmosférica. Vamos a suponer que este proceso se está llevando a cabo a nivel del mar y la presión atmosférica es 101.325 pascales. Entonces este dato ya lo tenemos. Lo que tenemos que determinar ahora es esta presión debido a la columna de agua. Para ello vamos a hacer uso de la definición de la presión desde el punto de vista físico, que es la fuerza por unidad de área, la fuerza sobre el área. Ahora, esta fuerza que tenemos aquí pues es igual, de acuerdo a la segunda ley de Newton, a la masa de la columna de agua por la gravedad, todo eso dividido entre el área. Y ahora vamos a cambiar esta masa para introducir la densidad. Nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen, por lo tanto la masa es igual a la densidad por el volumen. Y más aún, vamos a cambiar este volumen, porque resulta que el volumen del popote pues es el volumen de un cilindro. Entonces el volumen de un cilindro se calcula multiplicando el área de la base por la altura. Entonces aquí, en lugar de volumen, podemos escribir el área de la base
multiplicada por la altura. Entonces la masa es igual a esto lo introducimos aquí y nos quedaría que la densidad por el área, por la altura, por la gravedad, dividido entre el área es igual a la presión. Como estamos hablando de la misma área, pues esta área se elimina con esta y la presión nos queda igual a la densidad por la altura de la columna de agua, en este caso la longitud del popote por la gravedad. Entonces ya podemos escribir nuestra expresión para la presión del popote y esto va a ser igual a la presión atmosférica, que es 101.325 pascales, menos la presión debido a la columna de agua, que es igual a esto que tenemos aquí, la densidad por la gravedad por la altura. Entonces tenemos que sustituir en esta expresión y que las unidades nos queden igual que los pascales para poder hacer la resta. Entonces la presión que debe existir en el popote debe ser igual a la presión atmosférica menos, y aquí esto lo vamos a hacer aparte para que se vea más claro. Vamos a hacerlo aquí abajo. Buscamos el valor de la densidad por la gravedad por la altura. Aquí es conveniente trabajar con las unidades. Nosotros sabemos que los pascales son newton sobre metro cuadrado, los newtons son kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Entonces estos metros se eliminarían con este cuadrado y aquí nos quedaría kilogramo sobre segundo al cuadrado sobre metro. Realizando la división, multiplicamos este por este y el resultado nos quedaría en kilogramo sobre metro por segundo al cuadrado. Entonces estas son las unidades que necesitamos. ¿Por qué es relevante? Porque si nos dan gramos, como es el caso, lo tenemos que convertir a kilogramos. Si nos dan centímetros, como es el caso, lo tenemos que convertir a metros. Entonces la densidad dijimos que era 1 gramo sobre centímetro cúbico. Eso lo vamos a multiplicar por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y eso por la altura, que nos dice el problema, que son 15 centímetros. Lo vamos a poner en metros, son 0.15 metros. Y ahora tenemos el problema de convertir estos gramos a kilogramos y estos centímetros a metros. Entonces vamos a utilizar algunos factores de conversión. El primero que vamos a utilizar es para convertir los gramos a kilogramos. Nosotros sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Y el otro que vamos a necesitar es para convertir estos centímetros cúbicos a metros. ¿Qué es lo que tenemos? Los centímetros tienen que ir arriba, los metros van abajo. Un metro tiene 100 centímetros, pero necesitamos centímetros cúbicos, entonces hay que elevar esto al cubo. Y esos serían nuestros factores de conversión. Noten que aquí estos gramos se eliminarían con estos gramos. Este metro por este metro por este metro serían metros cuadrados. Estos centímetros cúbicos se eliminarían con estos centímetros cúbicos y nos quedaría kilogramo sobre segundo cuadrado. Este y este nos quedarían metros cuadrados, y al dividirlo entre estos metros que tenemos aquí, perdón, aquí tendríamos metros cúbicos. Al dividirlo nos quedaría metros cuadrados entre metros cúbicos, nos quedaría 1 sobre metro, y son las unidades que necesitamos. En un momento las vamos a poner todas juntas para poder eliminarlas. Entonces lo que voy a hacer es reescribir eso que tengo ahí arriba, aquí abajo. Entonces voy a tener 1 gramo sobre centímetro cúbico multiplicado por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado,
por 0.15 metros por 1 kilogramo sobre 1000 gramos por 1 por 10 a las 6 centímetros cúbicos sobre metro cúbico. Al hacer la operación de todo esto, el resultado nos da 1470. Y vamos a poner todas las unidades aquí abajo para que sea más claro. Entonces nos va a quedar gramo por metro por kilogramo por centímetro cúbico dividido entre centímetro cúbico por segundo al cuadrado por gramo por metro cúbico. Entonces estos gramos se eliminan con estos gramos, estos centímetros cúbicos con estos centímetros cúbicos. Aquí tendríamos metros al cuadrado. Estos metros al cuadrado se eliminarían con estos metros al cuadrado que tendríamos aquí, y aquí nos quedaría metros. Entonces las unidades serían kilogramo sobre metro por segundo al cuadrado. Y ya vimos que estas unidades son las unidades de el pascal. Entonces, recuerden, lo que estamos haciendo aquí es determinar la presión debido a la altura de la columna de agua. Esa presión debe ser igual a 1000 o es igual a 1470 pascales. Entonces vamos a ir a nuestro problema acá arriba. Y esa presión que estábamos determinando es esta. Entonces ya podemos escribir aquí que la presión debido a la columna de agua es 1470 pascales. Y por lo tanto ya podemos determinar la presión que debe haber dentro del popote para que el agua suba por efecto de la presión atmosférica, y eso es igual a 99.855 pascales. Esa es la presión que debe haber en el popote. La cuestión es, ¿cuál es la diferencia en la presión? Pues aquí claramente se ve que la diferencia en la presión es igual a 1470 pascales. Es decir, la presión dentro del popote debe ser 1470 pascales menor que la presión atmosférica. Si nosotros transformamos esta presión a atmósferas, tendríamos 1470 pascales. Lo convertimos a atmósferas, sabemos que una atmósfera tiene 101.325 pascales. Por lo tanto, en atmósferas la diferencia en la presión dentro del popote con respecto a la presión atmosférica debe ser 1.45 por 10 a la menos 2 atmósferas. De nuevo, para que el líquido suba por el popote, debemos disminuir la presión dentro del popote. ¿Cómo la disminuimos? Aspirando el aire que está dentro del popote con nuestra boca. Al disminuir la presión dentro del popote, por efecto de la presión atmosférica, el líquido comienza a subir hasta llegar a la altura de 15 centímetros, y entonces podemos beber el líquido que está en el recipiente a través del popote. Entonces la diferencia en la presión debe ser, bueno, en este caso se observa de manera más clara. Esta es la presión atmosférica, entonces la presión dentro del popote debe ser 1470 pascales menor que la presión atmosférica. Es decir, esta es la diferencia en la presión que debe haber del interior del popote con respecto a la presión atmosférica para que el líquido fluya hacia arriba. Bueno, y aquí termina este problema. Nos vemos en el siguiente video.